Mañana estarán en la provincia, en el Centro del Conocimiento, y está bueno porque aquellos que quieran no solo tener algo más, o sea, es gratuito, es abierto al público, es a las 17:30 hasta las 20 en el Hotel Maitei, perdón, no en el Centro del Conocimiento, estoy equivocado. Sí. Hay un número de teléfono para inscribirse, estarán el licenciado Roberto Kachanowski, analista económico, y el doctor Enrique Zuleta Puseiro, quien es analista político, que lo vemos casi siempre por televisión también, analizando la realidad política, y también un poco las encuestas, la actualidad, no solo política sino económica. Así que le damos la bienvenida a FM Capital de Posadas, en la previa de su visita a la provincia de Misiones, al doctor Enrique Zuleta Puseiro. ¿Cómo le va? Buen día, doctor, ¿cómo anda? Encantado de escucharlo, buenos días a todos. En primer lugar, doctor, última semana activa hasta el viernes a las 8 de la mañana de la campaña a nivel nacional. ¿Cómo ve esta campaña antes de las PASO? Bueno, estamos en el periodo de sospecha ya, que 4 días antes no se pueden difundir datos y todo eso. Igual me parece que la campaña de estos 4 días va a ser muy intensa, propia de una campaña muy polarizada. No me acuerdo algo similar desde la época de Alfonsín Luder, que tampoco estuvo tan polarizada porque hubo dos fuerzas políticas, una de centro derecha y otra de centro izquierda, el doctor Allende, que lograron el 12% de los votos cada una. Pero igual el país estaba muy polarizado. No recuerdo algo parecido. Siempre hubo un país más plural que encontraba opciones. En este momento son dos grandes formaciones aluvionales que han logrado situarse en el centro del escenario, han diluido otras alternativas, y se apoyan en el hecho de que ha habido todo un proceso electoral, a mi juicio muy positivo, lo voy a explicar mañana, que comenzó en febrero, en el cual la mayor parte de las provincias decidieron sus gobiernos o tuvieron pasos muy decisorias, entonces han ya resuelto las incógnitas políticas a nivel provincial. Entonces la presidencia ha pasado a ser un tema secundario en el sentido de que las fuerzas reales de poder son hoy los gobernadores. Allí está el fiel de la balanza. En 7 meses lograron el superávit primario, cumplieron con las metas más exigentes y concentran en buena medida el interés de los mercados. La mayor parte de los proyectos que tiene la Argentina están en las provincias, no están en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera en el conurbano. Entonces eso le da al sistema una estabilidad. Cualquiera sea el presidente que venga, será un presidente muy débil, sin Senado propio, sin mayoría propia en el Senado, con una Cámara de Diputados muy fragmentada, con una justicia oscilante, pendular, muy poco orientada hacia sus finalidades específicas, y con una tremenda crisis de pagos, la balanza de pagos, 57.000 millones de dólares solamente el acuerdo con el fondo. Entonces ese presidente tendrá sin lugar a dudas que concertar, tendrá que contar con los gobernadores, tendrá que contar ya no con los partidos, porque no serán acuerdos de partidos, tendrá que contar con el mundo del trabajo, con los empresarios. De allí la importancia de reuniones como la de mañana, que están haciendo en todas las provincias, donde los empresarios van cambiando ideas, compartiendo información y armando un diagnóstico inmediato de lo que habrá que hacer después de las elecciones. No las del domingo, las de octubre. Enrique, el domingo es un anticipo, simplemente. Enrique, buen día. Juan Carlos Argüello lo saluda. Muy buenos días. ¿Cuánto va a pesar el momento económico en estas elecciones del domingo? Y después le quiero preguntar un poco sobre las encuestas, que usted también maneja muy bien esos datos. Pero bueno, el voto no va a ser un voto económico. Si la gente estuviera midiendo la economía, ni Macri ni Cristina Kirchner podrían ser candidatos. El 70% en ambos casos ven esas gestiones como desastrosas económicamente por distintas razones. Sin embargo, priman otras motivaciones que han sido más importantes que el voto económico. La gente da por descontado que las soluciones económicas no están en la cartera oculta
ni del kirchnerismo ni del macrismo. Saben que habrá que hacer cosas mucho más importantes que la economía, que tendrá que ver con el trabajo, tendrá que ver con la creación de empleo, tendrá que ver con la reactivación del consumo, la recuperación del tono vital de la economía, y esas cosas no se hacen solamente con ideas económicas, si no la Baña estaría en los 22 puntos que tenía en mayo, o insisto, Macri no podría ser candidato, ni tampoco Cristina Kirchner, cuya gestión es rechazada por un 70% de la población. Son más razones. El votante no es un comprador que está en la góndola eligiendo un yogur. El votante es un inversor con su memoria histórica, su memoria personal, mitad razón, mitad emoción, con sus pálpitos, con sus expectativas. ¿Qué son las expectativas? Bueno, son las imágenes del futuro. Y eso me parece que es lo que está determinando el voto. ¿Y cómo deben leerse las encuestas? Digo, nosotros acá en Misiones, por ejemplo, recibimos las encuestas de Buenos Aires y dan dan una paridad, ahí un empate técnico, y uno mira... La que vamos a ver mañana, que es una que hemos hecho especialmente para esta reunión empresaria en Misiones, es una encuesta que cerró la semana pasada, habla de un 41-38 a favor de Fernández y Fernández. Hacia octubre esa diferencia se reduce a un 40-38, y en el balotaje el peronismo saca, en nuestra estimación, 2 puntos más de ventaja, entonces tiene su ventaja a 4, porque una cosa que no lo podemos decir con toda seguridad, sobre todo faltando estos 5 o 6 días donde el 15% por lo menos la gente va a decidir su voto, pero el 60% de los votantes de terceros partidos, de la Baña en este caso, van a votar al peronismo y no al macrismo. 40% votaría en ese balotaje supuesto, en esa hipótesis de balotaje, votaría al oficialismo. Entonces, esa es una zona que no tiene por qué estar aclarada, porque las PASO son un ejercicio para muchísima gente muy ficticio, y tienen razón, porque es un invento argentino que se generó para que hubiera internas partidarias. No va a haber internas partidarias, los candidatos ya están fijos, y el sistema se había pensado para resolver precisamente disputas entre candidatos al interior de las grandes fuerzas políticas. Eso no ha vuelto a un escenario en el cual eso no ha ocurrido. Doctor, usted hablaba en principio de un próximo gobierno débil. ¿No tendríamos que acostumbrarnos a que los gobiernos sean débiles? Un presidente débil. Perdón, exacto, un presidente débil. ¿No es bueno? Le hago esta consulta al revés. ¿No sería bueno que los presidentes sean débiles para poder lograr consensos? O sea, ¿no es el juego democrático? Deben ser, le adelanto, los presidentes, para mi juicio, deben ser débiles. No pueden ser hegemónicos. Estamos ya curados de espanto sobre presidentes hegemónicos que vienen a reinaugurar el mundo y con un regeneracionismo que termina siendo dogmatismo, y ese dogmatismo que termina cerrando las posibilidades de acuerdo. Si Macri se hubiera dado cuenta de la debilidad que tenía cuando ganó las elecciones por 3 puntos en un balotaje en 2015, y se hubiera pensado a sí mismo como un presidente débil, seguramente hubiera inaugurado un proceso después ayer convenció de que el mismo, y que ahora tiene la que meter preso a todo el mundo, y entonces eso rompió la posibilidad del acuerdo, y eso es lo que estamos pagando hoy, la falta de acuerdos de política en el momento en que ganan los presidentes, no cuando se van. Eso es lo que vale. Alberto Fernández va a ser aún más débil, porque ni siquiera en su propuesta política tiene una unanimidad, tiene problemas muy serios con la provincia de Buenos Aires, las diferencias con Kicillof siempre fueron muy visibles, va a ser aún más débil, pero la debilidad del presidente no quiere decir debilidad de carácter, no, ni debilidad, fortaleza personal, al contrario, gente débil del punto de vista de los apoyos políticos, pero gracias a Dios me parece ambos son personalidades fuertes, que han demostrado moverse muy bien en las crisis. Yo creo que tienen una razonable dosis de fortaleza y de coraje, ambos han demostrado en todos estos años, uno
con el primer Kirchner y otro con el periodo que acaba de vivir, y me parece que eso es lo importante. Presidentes políticamente débiles, pero muy conscientes de su debilidad, y su fortaleza es precisamente esa conciencia de la debilidad. Usted, que es un analista de mucha trayectoria, ¿cómo le cayó la frase de ayer en un mensaje del presidente? Dice: no hacen falta argumentos para votarme, para elegirme. ¿Qué le parece la frase esa? No sé, no lo he analizado en detalle. Creo que son frases de ocasión a un público muy afín, absolutamente, yo diría, casi propio. No está disputándole en ese momento nada a nadie, y me parece que son discursos de campaña. En general, los dos candidatos se han referido casi exclusivamente a sus propios electorados. Ninguno ha hablado en general hacia el resto, sobre todo el 40% de la gente que es independiente y que tiene que canalizarse ahora por defectos del sistema político que vamos a explicar mañana. Tiene que canalizarse en favor de una u otra opción, la cual no siente convicciones. Piense usted, ¿quién podría votar un radical con esos dos candidatos peronistas? O, por ejemplo, un izquierdista donde no tenemos opciones que el trotskismo del daño, o alguien de derecha o conservador, liberal conservador, que solo tiene a expertos, ¿no es cierto? Entonces, en general, una parte importantísima del electorado está muy resentida con el hecho de que la política lo obligue a optar en opciones que son difíciles de digerir a veces, porque estén muy forzadas por los juegos intrapartidarios más que independientes. La campaña así sin propuestas o simplemente con mucha adjetivación, pero sin una propuesta seria como la conocíamos antes como plataforma electoral, ¿es un signo de estos tiempos? ¿Ya tendríamos que acostumbrarnos a esto? De estos tiempos y en todo el mundo. Por eso, es algo que ya va a ser de aquí en más, digamos. Lo dijo magistralmente Carlos Menem hace muchos años, cuando digo, si les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Uh-huh. Ese desparpajo, en vez de que en realidad proyectó la esencia del problema. La gente, de alguna manera, necesita que el candidato no diga nada o mienta, porque si dice algo no hay más remedio que tomar posición. Me prefiero que no digas lo que vas a hacer, porque ya sé que vas a hacer algo diferente de lo que prometes, y no porque sea mentiroso, sino porque la realidad muchas veces demuele la mejor de las expectativas. La mejor teoría económica la diluye o la volatiliza porque llovió, porque no llovió, porque se cayó un banco en Indonesia, porque subió medio punto la tasa de interés en Estados Unidos. O sea, esa idea de que trae un programa, un modelo, lo va a aplicar y nos va a sacar, es una idea absurda, porque los modelos y las ideas económicas generales están sometidas a los avatares de la coyuntura en democracias que son muy débiles, pero tal vez en esa debilidad esté su fortaleza íntima. Doctor Zuleta Puseiro, mañana lo estaremos entonces esperando aquí a las 17:30 en el Hotel Maiteí de la ciudad de Posadas, así que en principio muchas gracias por este contacto y nos reencontramos mañana para esa charla con empresarios y con toda la gente de los sectores económicos protagonistas aquí en la provincia de Misiones. Completar estas ideas con mayor detalle. Sí, gracias. Por favor. Que tenga un excelente día. Hasta luego, hasta luego. Información, actualidad y la mejor playlist lo encontrás en Es Todo un Tema. En la previa de lo que será la charla de mañana, entonces, el doctor Enrique Zuleta Puseiro, analista político, consultor, nos comentaba un poco... Interesante los datos que tira.